Muy buenas noches, vamos a empezar con la clase de hoy. El tema es interesante debido a que se relaciona a cómo se produce la conducta. Estamos viendo ahorita la primera diapositiva y en esta pues quise poner algo interesante. Si ustedes ven aquí en la parte derecha de mi visión, podemos ver el libro de Fisiología de la Conducta, 20 edición, del Carson. A puras penas yo les pedí a ustedes la edición 11. Sin embargo, es maravilloso leer este libro. Y si alguien lo consigue, pues sería lo máximo, ¿verdad? Porque estaríamos en la parte más actualizada de lo que es la neurociencia. Así que trataré la manera de hablar más detenidamente sobre los temas y si hay una interrupción o alguna situación, no se preocupen. Estaremos montando este video en MP4 para que se pueda visualizar a través del canal YouTube. Y si no, pues si no, se los envío como un enlace. El día de hoy vamos a empezar a hablar sobre la neurociencia y la conducta. Los aspectos importantes que nos indican a nosotros cuáles son los fenómenos que participan en el desarrollo de la conducta humana. Muchos de los estudios que vamos a hablar en esta clase están asociados a investigaciones que se han hecho con animales y específicamente algunos animales de experimentación como ratas, que son las más comunes para interpretar ciertos aspectos de conducta. No voy a entrar en detalles en este asunto, pero voy a explicar que cuando leamos el libro vamos a darnos cuenta que hay mucha investigación en eso. Neil Carson ha tenido un buen desarrollo para nuestro ambiente sobre el estudio de la conducta, sin embargo no es lo único. Las influencias que nosotros tenemos a nivel de estudios de neurociencia, a nivel de estudios de universidad, las que yo puedo mencionar, como la Universidad Marroquín y la Universidad de San Carlos, utilizan los libros de Eric Kandel y Neil Carson. Hay muchos autores interesantes que los vamos a ir platicando más adelante, pero estos son libros que, a pesar de ser muy complejos, pueden indicarnos a nosotros una facilidad al momento de que podamos tratar la manera de entender lo que es la conducta humana, ¿verdad? Sin más preámbulos, aquí vemos otra vez el asunto de las otras ediciones que tenemos, ¿verdad? Del caso. Como les digo, es una recapitulación, pero constantemente se va actualizando, ¿verdad? Entonces tenemos esta de la 12ª edición, que va a ser una maravilla conjunto a esto. Por eso yo les pedí la 11, porque no tengo acceso a estos. Y de hecho te diría que tengo mejores que estos, pero la 11 trae una particular interesante. Tiene una aplicación clínica bastante avanzada, pero que no lo traen las demás ediciones. Así que por favor, mucho cuidado a la hora de leer cualquier libro de texto de Neil Carson, porque yo voy a estar más enfocado en la versión 11. Bueno, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tratar la manera de entrar de lleno? Y explicar la conducta humana, compañeros, es un problema bastante complejo porque no es fácil, la verdad, no es fácil estudiar esto. En cierta forma, pues, quisiéramos decir que el ser humano está constituido mecánicamente, pero esa es la maravilla de estudiar la conducta, sobre todo el fundamento que nos toca. Tenemos muchos problemas porque el psicólogo explica la conducta, pero no tiene un sustento o un fundamento biológico. Existen corrientes y existen ideologías que explican o que dicen que la biología no es lo importante. Sin embargo, como yo les he explicado, las bases de cualquier fenómeno de la conducta tienen que estar determinadas en cuestiones de prueba, de evidencia. Entonces voy a decir que el sistema nervioso va a producir la conducta, pero esta conducta también va a hacer de alguna manera unos cambios de nuestro sistema nervioso. Entonces cualquier cambio del sistema nervioso va a implicar también cambios conductuales. Cualquier cambio conductual implica también un cambio del sistema nervioso. Entonces, si regresamos a pensar cuáles son los cambios del sistema nervioso, voy a poner un ejemplo. Cualquier estructura o anomalía que pueda producirse a nivel del sistema nervioso puede implicar unos cambios conductuales. Y lo más comunes y frecuentes que yo he visto son los tramos craneoencefálicos, que tienen mucho que ver con cambios de conducta. Y es impresionante cómo estos fenómenos no son abordados ni tratados por ningún especialista, y pues este es mucho de nuestro campo que podemos trabajar para aquellos que estamos interesados en esta área y que queramos hacer equipo para fortalecer estas neurociencias.
El cambio de conducta implica también cambios en el sistema nervioso, o sea, vamos a poner desde los positivos, el aprendizaje hace modificaciones cerebrales, eh, sobre todo se produce algún tipo de engramas cerebrales o de pequeños circuitos cerebrales que van modificando a esta estructura. Si nosotros vemos al cerebro, vemos una estructura común y corriente y lo vemos igual al mío con cualquier otro. Sin embargo, ese es el misterio del cómo funciona, porque a pesar de que se ven aparienciamente igual, es de lo mismo. Por eso es que también la personalidad, que es una forma de manifestación de la conducta, es impredecible de ciertas formas. Entonces no se puede ver y no se puede dar ninguna forma de estas cosas. Eh, por ejemplo, lo que tenemos ahorita aquí, les digo, las neurociencias de alguna manera aportan explicaciones sobre la mente y la conducta. Y tiende a ser lo normal y anormal. Por ejemplo, si usted sufre de muchos trastornos, problemas, molestias, agresiones, explotaciones, etcétera, etcétera, el cerebro va a cambiar y va a transformar. Entonces, de alguna manera, el proceso patológico o no patológico de eso lleva a interpretar fenómenos que el cerebro se están dando. Entonces, para este momento, yo les digo que deben de maravillarse con la neurociencia y meterse mucho a esto. La verdad que no es una cuestión, bueno, no quiero decirles que no es fácil, lo que pasa es que hay que dedicarse, tener cierta disciplina, ¿no? Muchos de ustedes saben sobre mi gusto, sobre lo que yo tengo con esta neurociencia y lo que hago diariamente. Podría decir que a pesar de que nosotros tenemos pocos conocimientos o pocos desarrollos de la neurociencia, tenemos la intención de hacerla crecer en este país. Parte de esto es que lo que me ha permitido a mí tener mucha experiencia y sobre todo mucho conocimiento para abordar ciertos temas. Hablar de conducta no es solamente el sistema nervioso. Hablar de la conducta también es hablar del sistema nervioso endocrino, como mejor dicho, el sistema endocrino es bien. Que aquí lo que se refiere es que existen dos grandes grupos de sustancias químicas que van a modificar nuestra conducta. Los neurotransmisores, como son muy conocidos por parte de ustedes, desde su origen, desde su proceso, desde su concentración hasta su aplicación clínica. Sin embargo, en esta unidad de neurofisiología tenemos un tema todavía que tendríamos que hablar, que es sobre el sistema endocrino. Es probable que esta clase se las dé durante el transcurso de la semana, pero ya estoy introduciéndoles a los temas propios de lo que es la conducta. El sistema endocrino nos va a permitir a nosotros tener también comportamientos y conductas probablemente variadas o similares, parecidas o distantes a las conductas que producen los neurotransmisores. En esta presentación o en este cuadro les presento algunas diferencias entre estos, ¿verdad? Así brevemente podemos decir, por ejemplo, que los neurotransmisores que se liberan por medio de los impulsos nerviosos en el sistema endocrino se hacen a manera de distribución por la sangre. No es la misma metodología, sin embargo sí se pueden hacer estudios hormonales y determinar ciertos comportamientos derivados de las hormonas, por ejemplo testosterona, tiroides, estrógenos, FSH, LH, que de alguna forma los vamos a ver en la conducta sexual, pero que se pueden medir a diferencia de muchos otros neurotransmisores. Por ejemplo, los sitios de acción de los neurotransmisores ya todos lo sabemos que se hacen a nivel de los receptores postsinápticos. Sin embargo, en el sistema endocrino se hacen a través de los órganos diana, los órganos blancos o el órgano que se dirige hacia el exterior o al lejano. No voy a hablar mucho de esto porque voy a dar la clase de eso. Y entonces puedo decir que, por ejemplo, en el caso del tipo de comienzo de la acción de los sistemas nerviosos o de los neurotransmisores, generalmente es rapidísimo en milisegundos, a diferencia de los tiempos que se pueden producir las respuestas hormonales, que van a ser incluso de segundos, horas o días, incluso semanas y años. La duración de estas acciones en el sistema nervioso pues van a ser muy breves y en algunos casos van a ser variados, ¿verdad? Vamos a hablar ya de los síndromes premenstruales en algún momento como un ejemplo de lo que podríamos decir cuánto es la duración de esto. Pero estas conductas de alguna manera van a producir un efecto en el cerebro. Por lo tanto, nuevamente diciéndoles que los cambios que en ese sistema nervioso hay van a ser cambios totalmente. Entonces,
Supongamos que usted está adquiriendo conocimientos, se vuelve una persona positiva, empieza a tener acciones positivas, empieza a tener una buena vida, empieza a abandonar los malos hábitos, y eso va a producir en su cerebro unos cambios. Una de las cualidades interesantes de ese cerebro es que hace las modificaciones de adaptación para que los cambios se presenten y se den de manera efectiva en nuestro cerebro. Aquí hay un concepto que me encantaría que lo platicáramos con un fundamento teórico en la mano, que se refiere a que un cerebro que come menos es un cerebro mejor desarrollado, a diferencia del cerebro que come más. Como la conducta varía de los aspectos biológicos y de los aspectos del sistema nervioso, entonces cualquier lesión que tengamos en ese sistema nervioso, de alguna manera va a hacer cambios notables. Nuestro caso emblemático, bueno, hay varios casos emblemáticos. Les recomiendo que vayan a ver la vida de Phineas Gage, la biografía de este señor, el paciente M, y el libro del hombre que confundió a su mujer con un sombrero, que es un libro muy interesante que habla sobre este tipo de problemas neuropsicológicos bastante complejos. Pero en esta imagen les presento yo lo que es la representación gráfica de lo que al Phineas Gage le pasó cuando le atravesó la barra y cambió significativamente. Como ustedes pueden ver, esa barra entra a nivel de los huesos cigomáticos y va a pasar hacia la región frontal, específicamente prefrontal. Este personaje cambió mucho su conducta y a partir de él se han hecho emblemáticos textos, libros y teorías sobre esto. Sin embargo, si ustedes ven esto, es bastante dramático tener una lesión de este tipo. Yo he visto muchos de estas situaciones y pareciera ser que el cerebro no se ve afectado. De hecho, una tesis de maestría que yo tengo se relaciona a los efectos neuropsicológicos de los traumas craneoencefálicos, que es increíble ver cómo las personas tienen traumatismos como este tipo, lesiones de este tipo, y no se les nota de ninguna forma un cambio. De hecho, el paciente más importante que he tenido es el paciente que ha tenido casi la pérdida de la mitad del hemisferio izquierdo. Y sin embargo, ahí lo tenemos. De hecho, yo tengo una entrevista de este personaje de antes, durante y después. Ahorita, 2 años más o menos después, que lo volví a ver, definitivamente le ha perdido factores importantes de memoria y sobre todo la memoria de trabajo. Y de hecho, él ni se recuerda ni de su caso ni de mí cuando estuvimos evaluándolo y todo. Las lesiones que podemos ver, por ejemplo, están desde el lenguaje, desde la lectura, el cálculo, la memoria, atención, la percepción de los rostros y objetos, los problemas del movimiento, no así los problemas emocionales del afecto del ánimo. Ya no pueden planificar, ya no tienen un control de la conducta como tal, están desinhibidos y su conducta social se va a ver un poquito alterada. En algún momento hicimos un trabajo sobre la teoría de la mente que explica cómo ellos tratan de entender hacia el otro o de entenderse a sí mismos. Generalmente estos pacientes van a tener alexitimia porque de alguna manera no conocen o no reconocen los estados afectivos o expresiones faciales de las otras personas, que los vamos a ver en el tema de las emociones. Yo trato de hablar un poquito más rápido para que tratemos de abarcar mucho. Precisamente ustedes van a tomar su tiempo para analizar esto en su casa detenidamente. Nos está haciendo más efectivo de esta manera. Tenemos que recordar, por ejemplo, que este sistema nervioso, aparte de lo que puedan decirse estructuras, se dicen sustancias químicas, como las vimos. Y muchas de las sustancias químicas, en síntesis, podemos decir, pueden estar en abundancia o en disminución, o pueden ser superexcitatorias o pueden ser inhibidoras. Sin embargo, en este caso, para la presente diapositiva que les muestro, vemos los aspectos que las sustancias químicas pueden producir por sí solas, ya sean por su anormalidad o ya sean porque algún defecto o alguna sustancia que al mismo tiempo los estimula, ¿no? Por ejemplo, si usted ahorita se toma una adrenalina, va a tener cambios en esto. Por ejemplo, yo me tomo una taza de café en este momento y eso puede ser como sustancia química alterando mis otras sustancias químicas, ya sea excitándolo e inhibiendo. Un fenómeno interesante que a mí me pasa, probablemente a usted igual o no, es que todas las sustancias que producen excitación a mí me producen inhibición, entonces no tienen un efecto conmigo este tipo de cosas, ¿verdad? En este momento estoy tomando un café para poder decir, aumenta mi actividad neurotransmisora. Por ejemplo, alucinaciones.
Las percepciones no reales que las personas tienen en algunos casos, ya sean patológicos o inducidos, pueden estar asociados a esa actividad excitadora inhibitoria de las sustancias químicas. Los delirios, por ejemplo, la pérdida del juicio, como la psicosis, la depresión, la manía, la ansiedad, la impulsividad y la ira, son fenómenos que de alguna manera son dados por sustancias químicas. No es motivo para que yo me detenga en esto. Tendrán ustedes bastante tiempo en su carrera para analizar esto y sobre todo el tiempo que ustedes le dediquen a esto. Pero uno de los fenómenos interesantes de las sustancias químicas que podemos ahorita explicar bien claramente a través de muchos estudios es cómo se involucran en la activación o en la explicación de los fenómenos como la depresión, la ansiedad, la violencia, la agresión, la adicción, el suicidio, la impulsividad, la compulsividad, la timidez y la dominación social. Hay estudios interesantes que explican que la conducta ya no es un fenómeno que se puede controlar de manera voluntaria, sino que todo lo que nosotros hacemos es de manera involuntaria. Esto es interesante porque pareciera ser que nuestro cerebro se anticipa lo que va a pasar. Trata de hacer ejecuciones mentales antes de que las cosas pasen. Y es casi como decirles que es anticipadora. A veces la anticipación no es más que un fenómeno de la conciencia real producido por un proceso inconsciente y real. Por eso es que aquí los conceptos de conciencia e inconsciencia son importantes, por favor. En la clase anterior hablamos mucho de la formación reticular con relación a este tema y obviamente pues ustedes ya hacen una correlación interesante, ¿ok? Aquí voy a agregar alguna cosa interesante que es probablemente que lo platiquemos, que es la activación del sistema inmunológico frente a todo esto. Como lo ven, hemos hablado de sistema nervioso, ahora hablamos de sistema endocrino, probablemente hablemos de sistema inmunológico. Y como una de las diapositivas en la presentación anterior era sobre el sistema entérico, ¿verdad? Que es otra cosa que debemos platicar. El cerebro está para aprender, y el cerebro está para aprender cuestiones de la vida cotidiana y aprender cosas más formales, a lo que se llaman aprendizajes ejecutivos. Sin embargo, yo para tener un poquito de, digámosle, de aporte para sus procesos de aprendizaje, les indico lo siguiente: usted está aprendiendo constantemente y a cada rato. Es probable que usted vaya a aprender hoy con lo que yo le está hablando, pero el aprendizaje no necesariamente tiene que ser algo que se pueda necesariamente comprobar. El aprendizaje va en conjunto de los procesos de memoria y de alguna manera se van consolidando, así se dice, se decodifican y se, ¿cómo se llama?, guardan de alguna manera, por decirlo así. Entonces se codifica la información, se almacena y se recuerda, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, es importante que tengamos en cuenta que el aprendizaje no es algo que yo a veces tenga la conciencia de querer aprender, sino que hay mecanismos automáticos que permiten el aprendizaje y que al mismo tiempo ese aprendizaje a través de ciertos códigos se debe consolidar a través de un proceso neurofisiológico que debe ser administrado a nivel del hipocampo y que eso me permita un recuerdo, ¿sí?, una evocación de eso para poder afrontar una situación que de alguna manera me toca vivir a través del afrontamiento de un recuerdo. Entonces aquí en esta diapositiva les puse las 5 aportaciones que la neurociencia debería de tener para una clase. Obviamente en este caso cuando lo tomé, me puse a pensar de si eso es lo que estamos haciendo nosotros en clase. Pero uno de los principios fundamentales que tengo para esto es que todo aquel que quiera aprender lo va a hacer cuando lo necesite y cuando esté motivado. El aprendizaje surge cuando la gente quiere, no surge cuando la persona enseña. Espero explicarme esto. Es decir, yo debería mejorar las clases o yo debería mejorarme como estudiante si empiezo con algo que provoque, algo que inquiete. En algún momento, algo interesante como lo que hacemos nosotros generalmente en casos clínicos. ¿De acuerdo? Les pongo siempre un caso clínico o a veces les digo el tema de hoy. Y eso inquietante o provocador es lo que los despierta y desperta la motivación. 2.
Debemos de conectar con la vida de los alumnos, dice, y obviamente eso es lo que yo hago constantemente. Yo me presento con ustedes, perdón, a conocer sus problemas que le afectan. Me intereso por ustedes. Probablemente algunos de ustedes conozcan un poquito más allá de sus situaciones. Eso es importante. Lo único que no he logrado es que hablen. El clima en el aula pues a veces no existe por miedo, por temor, porque no hay espacio, porque no hay argumentos, ¿verdad? Y entonces esa parte número 3, si ustedes ahorita me están entendiendo qué es lo que estoy haciendo, estoy tratando de la manera de enseñarles algo y ustedes probablemente con esto están aprendiendo porque estoy en la parte de aprendizaje. Si nosotros no hacemos estas modificaciones en nosotros y en lo que hago, probablemente no se aprende. Por eso es que introducir incongruencias, dice el mundo está lleno de ellas, o sea, contradicciones, novedades, sorpresas, desconciertos o incertidumbre. Eso lo hago cada rato. Generalmente les digo una pregunta difícil y una respuesta tonta. Y a veces les digo no se complica la vida. Pero el punto 3 con el 5 es algo que todavía no he logrado. Evitar la ansiedad. Las personas todavía se mantienen ansiosas. Pero fíjense ustedes que el argumento de la ansiedad es tanto por lo que se les exige como por lo que no sé. Y vamos a suponer que estamos en una clase de inglés y yo les pregunto que me digan un texto en inglés y si no saben inglés pues obviamente lo van a tener como ansiedad. Entonces este asunto es de doble vía, ¿de acuerdo? Es decir, que la neurociencia hace aportaciones para mejorar la clase, pero esto no implica que nos detengamos en aspectos que no dependen del proceso, sino que dependen de la persona. En pocas palabras, ¿qué tanto usted está aportándole a esto? Las críticas que yo he hecho siempre es que esto es para quien quiera, no para todos. Y eso puede sonar bastante así complejo o mala onda, pero que de alguna manera debe de ser consciente porque no todos nacimos para eso. Y todos tenemos una especialidad en algo, pero no necesariamente de que es esto. Entonces, compañeros, con los 5 pasos, si usted aprendió algo, dice que su cerebro de alguna manera hiciera algo para su cabeza, cambiara algo y empezara a tener procesos. Una cosa interesante siempre de las lesiones o alteraciones de nuestro cerebro que tienen que ver con esa modificación. Por ejemplo, la lectura nos modifica. La lectura produce factores de crecimiento neuronal. Es interesante porque leer nos ayuda mucho a nuestro cerebro. Sin embargo, cuando perdemos esas habilidades, cuando perdemos ese proceso de lectura por alguna razón, nos vamos a ver involucrados en algunos aspectos en entender lo que estoy leyendo, pero no poder hablarlo, o poder leerlo y no poder entenderlo. En algún momento cuando estén leyendo su libro, y disculpen el sarcasmo, si es que lo leen, van a ver frases en donde ustedes dicen, Dios santo, ¿qué dice aquí? Porque no lo entienden. Esto no implica que ustedes tengan un trastorno en su cerebro, eso implica que es el acercamiento de que el proceso de aprendizaje y la lectura conjunta nos están llevando de acorde. ¿Sí? Nuestro cerebro, por ejemplo, en esta imagen habla de la afasia, que son los trastornos neurológicos propios del trastorno del lenguaje. Y vemos ahí una serie de efectos y esta lámina sí les pido por favor que lo analicen porque de eso generalmente pregunto. Cuando hablamos de afasia siempre hablamos de, por ejemplo, qué tanto se está comprendiendo, qué tanto se está repitiendo y qué tanto se está, eh, qué tanta, ¿cómo se dice eso? Velocidad o fluencia tiene el lenguaje. En algún momento también esos aspectos nos dicen por dónde van los problemas. Generalmente los traumas craneoencefálicos que producen isquemias cerebrales van a producir este tipo de afasias que van a ser lo más característico dependiendo de las arterias cerebrales por donde se van a enfocar. De eso hemos hablado mucho, arteria comunicante anterior, media, perdón, arteria comunicante anterior y posterior, arteria cerebral media, arteria cerebral anterior, arteria cerebral posterior, el polígono de Willis, ¿cómo se llama? Las arterias vertebrales y el plexo y las carótidas internas medias y ¿cómo se llama? El origen aórtico y brachiocefálico de esto. Estoy hablando un poquito bajo, probablemente tal vez no me escuche, así que súbele bastante volumen a su aparato, por favor, y si no se graba, pues veamos qué hacer.
Entonces, el movimiento para hablar, los recuerdos están asociados, de alguna manera pueden verse influenciados por eso. La memoria. Como ya hemos hablado de lenguaje, aprendizaje, memoria, habla, pues les voy a decir 5 estrategias para mejorar su memoria. ¿Sí? Léalo y siéntalo, tóquelo, pruébelo. ¿Sí? Subraye, escriba, toque, póngale. Yo siempre hago cosas muy interesantes para esto y siempre me recuerdo por dónde está el tema, en qué párrafo, en qué lugar. Obviamente esa es mi memoria visual, ¿sí? No la tengo tan desarrollada como otros, pero generalmente yo sé por dónde están las cosas. Yo cuando quiero recordar de un texto sobre algún tema interesante, sé dónde está, lo busco y sé dónde. En relación a los temas de memoria, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de mejorar la memoria, tenemos que tener cosas que se puedan recordar fácilmente, ¿sí? Es decir, tenemos que hacer ejercicios en los nombres. Y un problema importante en esto serían nuestros teléfonos celulares, que ahí están guardados todos los números y todos los contactos, pero es probable que usted ni yo los recordemos como tal. Sería un buen ejercicio. Otro dato interesante es el expresarse, y como les dije con ustedes, esa expresión es un poquito fatal, y entonces tenemos que ver expresiones que nos den a nosotros una emocionalidad o una intensidad de energía, que de alguna manera nos permite mejorar. La respiración en los campos o en las áreas verdes, el oxígeno es importante para la memoria. Ya lo hablamos una vez, la relación del proceso de flujo de aéreo a nivel de las vías narinas, de la nariz, que conducen a los aspectos propios de la circulación, que activa sistemas de memoria. Y conectar se refiere a relacionar lo que acabo de aprender con lo que he aprendido. O sea, de qué me sirve memorizar. Lo lindo de la psicología y es que cuando nosotros hablamos de estos aspectos de mejora, de estímulo, son fáciles de decirlos, pero hacerlos son difíciles porque siempre tenemos aspectos propios de la personalidad o propios psicológicos que nos impiden. Yo diría siempre que esto tiene que ver con los aspectos de la creencia, la percepción que se tiene de lo que de mi persona frente a una situación de aprender y todo esto, sobre todo las neurociencias. Pero ya sería otro tema de esto. Por favor, nos ponemos ahí como pilas para anotar nuestras dudas. Las emociones, la gestión de emoción, cualquier alteración en las emociones va a hacer cambios estructurales en nuestro cerebro. Imagínense usted estar sufriendo constantemente de estrés. Puede producir enfermedades, de hecho. De hecho, tenemos las enfermedades de la tristeza, ¿verdad? Y eso es bastante doloroso. Yo acá quiero aprovechar porque estuve tratando de sacar temas interesantes para que ustedes se vayan divirtiendo. No sé de qué manera, pues, pero, por ejemplo, si usted quiere ser eficaz, por favor, no personalice nada, ¿sí? Todos nosotros tenemos una personalidad y una respuesta emocional que probablemente sea diferente a los demás. Probablemente sean que no me agraden o probablemente sean que me agradan. En ese aspecto, como es un poquito de empatía y sobre todo no químicamente, yo tengo que entender a la otra persona en su forma y en su ser, que puede ser agradable o desagradable. Ustedes me dicen a mí, yo tengo una lista de gente que me cae mal y tengo una lista que me cae bien. Pero lo interesante es que cuando yo les digo que me cae mal, me cae bien, para mí es un concepto de indiferencia. Es decir, ni me caen mal ni me caen bien, simplemente respeto las formas que son, es decir, no personalizo ninguna situación, no veo algo que sea para mí. Cada quien es libre de expresar sus emociones y decirlas, pero ojo, no pensar que eso es para mí, en contra de mí, ni mucho menos derivados de mí. Algún día hablaremos de esto. Tener buen humor y ser alegres y ser felices, siempre les comparto yo esto a mis pacientes. Yo creo que les decía una vez, les digo, ríense, hagan cosas que den risa, ríanse de ustedes mismos, busquen alternativas en la televisión, en el YouTube, en donde ustedes quieran para reírse. ¿Cuál es el problema? Y relativizar, que significa que nos dé igual. Es decir, yo
no me tomo a pecho algunas cosas y si me las tomo trato de gestionarlo de una manera porque de una forma eso me puede producir algo. Todo lo anterior se deriva de sustancias químicas, ¿sí? Todo lo anterior se deriva de lo que ya hemos platicado como neurotransmisores. Les voy a poner un ejemplo de cada uno para hacerlo más breve, usted tendrá más tiempo de leerlo. Y por ejemplo, en el caso de la dopamina, que su precursor es la tirosina, la fenilalanina, que tiene propiedades de recompensa, es decir, nos sirve para recompensarnos y estar positivos, motivados, con buen humor y con deseo sexual. El caso de la dopamina para lo que estamos viendo en ese momento, o sea, yo no les voy a decir, mire, yo estoy aburrido porque estoy en la universidad o porque no voy. Yo creo que mucha gente sí está aburrida porque el sistema de recompensa de lo que produce la universidad para la gente que le gusta el ambiente de la universidad y estar en los ambientes sociales, pues de alguna manera puede estar que su pena esté mal, la dopamina esté mal. Probablemente algunos estudiantes están en la motivación de aprender cada vez más y esto les está afectando porque no. En este caso, a mí me preocupa mucho una cosa, y es que en esta situación en la cual estamos viviendo, nadie de los estudiantes se ha movido para buscar alternativas de aprendizaje o para buscar alternativas de presencial, precisamente como que si esperaran que las cosas dieran. ¿Sí? Yo arranqué con lo que voy y voy empujando y hasta donde llegue igual yo diré, o sea, yo no me vuelvo atrás. Es decir, la responsabilidad del aprendizaje, como se los decía, va en relación a los que quieren aprender. A mí me dio mucha tristeza tener 10 personas la vez pasada. Vieran que lloré toda la noche y no sabía qué hacer y no sé dónde ponerme. Pero dije, bueno, vamos a ver qué pasa en la siguiente. Y tengo la fe y la esperanza de que muchos quieran aprender. Bueno, esa es mi personalidad. Y obviamente alguna alteración de eso nos puede haber desmotivación, indecisión, hipoactividad y depresión. Si nos vamos, por ejemplo, al caso de alguna de las hormonas, vamos a hablar de las suprarrenales. Esta nos va a producir una serie de hormonas como aldosterona, el cortisol, adrenalina, noradrenalina, que lo que va a hacer es que nos va a producir una respuesta de estrés. Nos va a regular el metabolismo de las proteínas exclusivas y nos va a mantener en alerta. ¿Ya? Va a estar que nosotros estamos activos y dispuestos, muy diferente a la dopamina. Ok, yo digo que la dopamina es para aprendizaje y la adrenalina es para la defensa. Ambos producen enseñanza. Bueno, y aquí podemos hablar muchas cosas sobre lo que es la conducta, los cambios estructurales y conductuales, por ejemplo, el trastorno obsesivo compulsivo, que están asociados con la presencia de neurotransmisores en el núcleo caudado, que ya lo hemos hablado, la depresión con la región ventrolateral del tálamo y el dorsolateral frontal. Entonces, hay varias regiones que se activan y todo eso. De hecho, la psicoterapia ha hecho modificaciones cerebrales junto con los fármacos, pero se han hecho estudios en pacientes depresivos que producen cambios en algunos lugares cerebrales, como por ejemplo en este artículo, que nos dice que la psicoterapia normaliza la actividad del sistema límbico del cerebro. ¿Sí? Es interesante, les voy a dejar el enlace en cómo el cerebro cambia, ¿de acuerdo? Entonces, cuando una persona sufre depresión, su cerebro cambia generalmente y este órgano pasa a mostrar hiperactividad en la región del sistema límbico, ¿sí? Específicamente en la amígdala. Los investigadores de este departamento ya quisiera que tuviéramos un departamento de investigaciones así, de Austria, han investigado los cambios que produce este fenómeno o este funcionamiento cerebral cuando los pacientes son sometidos a psicoterapia, ¿sí? Específicamente una terapia psicodinámica. ¿Ves? Entonces, hay unos interesantes estudios que explican, por ejemplo, que la psicoanálisis tenía un efecto cerebral interesante, pero ya eso vamos a hablar. Pero veamos acá nosotros. En las imágenes que vemos acá, estos focos que son amarillos son los que se activan más y producen modificaciones de eso. O sea, esto de la psicología es interesante para que te guste la clínica, ¿no? Sin embargo, ¿qué va a pasar si nosotros no hacemos nada o no nos dedicamos a profundizar en esto? En el año 2030, o sea, dentro de 10 años, cuando yo esté más viejito y usted también, para nuestras regiones del mundo vamos a tener varias cosas interesantes. Por ejemplo, en Europa, ¿qué va a pasar en Europa? Vamos a tener más problemas coronarios, o sea, problemas cardiovasculares, ¿sí? Voy a mencionar tres.
Y luego vamos a tener como segundo lugar los problemas de strokes, es decir, problemas cerebrovasculares. ¿Sí? Y en tercer punto vamos a tener problemas de cáncer. Yo diría que Europa en este momento ha hecho muchas medidas desde el punto de vista de la psicología para este tipo de cosas, eso están preparados. Para no irnos tan lejos, y vamos a irnos, por ejemplo, a Latinoamérica o América, nosotros el primer problema que vamos a tener es, ¿cómo se llama? Nuevamente problemas cardiovasculares. Y en segundo lugar vamos a tener strokes, es decir, otra vez problemas cerebrales por eh, eh, accidentes cerebrovasculares. Y el tercer problema es diabetes. Tomamos mucha Coca-Cola, comemos mucha azúcar y todo eso. Y el cuarto lugar es el Alzheimer. Y en el Alzheimer, imagínense ustedes, estamos volviendo a hablar del cerebro. Y luego tenemos una obstrucción pulmonar, como que hay un poquito de lugar, pero no es tan importante, pero los primeros cuatro dan pena porque van relacionados cerebro. Entonces necesitamos ver qué hace. El stroke, si ustedes lo ven, en la mayoría de los países está en segundo lugar, excepto en el Pacífico, donde el stroke allá por Rusia y todos esos lugares, allá hay mucho más, ¿de acuerdo? Y si ustedes ven ahí, por ejemplo, el Alzheimer en Europa está en último lugar, Alzheimer está en el cuarto lugar en América, en África ni aparece porque son más problemas infecciosos. Y si ustedes ven por allá por regiones de Inglaterra, ¿cómo se llama? Por España y todos esos lugares, tenemos problemas diabéticos de último. Se cuida la gente. Pero para no irnos tan lejos, aquí en México, la par, y lamentablemente no tenemos estudios en Guatemala, vemos como el Parkinson de alguna manera se mantiene, ¿verdad? Y aquí, como lo dicen esto, la enfermedad de Parkinson no tiene cura. Su control depende de recibir diagnósticos y tratamientos oportunos. Para el 2030 el número de casos se duplicará, por lo que conducirá a un problema de salud pública. El Parkinson conduce con trastornos demenciales. Hay muchos casos de esto, no es el punto de alarmarlo, sino que quería que en esta parte ustedes le dieran importancia a esto, ¿verdad? Luego tenemos el diagnóstico y tratamiento precisamente de los trastornos de lesión, trastornos traumáticos o lesiones cerebrales. Vemos otra vez los accidentes cerebrovasculares, los temas craneoencefálicos. Vemos, por ejemplo, que en la tercera edad nosotros ya aumentamos la calidad de vida y nuestra, ¿cómo se llama?, nivel de vida en años se aumenta. Por lo tanto, las demencias van a estar presentes y en algún momento los trastornos del neurodesarrollo se van a presentar bastante complejos y van a estar asociados a los trastornos de aprendizaje. Entonces, si esos problemas los tenemos constantemente, lo que va a pasar es que tenemos que tener un sistema de contingencia y para eso necesitamos ponernos las pilas, estudiar mucho, ¿verdad? Entonces, aquí en esta revista nos explica que tenemos 6 trastornos del neurodesarrollo frecuentes. O sea, nuestros años mayores están afectándose con strokes, demencias o problemas cerebrovasculares o cardiovasculares. Y nuestros niños están naciendo con algunas situaciones bastante complejas, ¿verdad? Entonces, de los 6 trastornos más importantes, pues vamos a ver que tenemos problemas de la comunicación, la discapacidad intelectual, los trastornos de déficit de atención, los trastornos de autismo, los trastornos del aprendizaje y los trastornos del movimiento motor. Bueno, trataré de que este video sea lo más breve posible, 45 minutos creo que me va a dar tiempo para hacerlo. Voy a volar en este momento y solamente que para irle a cambiar el tema y introduciéndonos, tenemos que explicar que la mente y el cerebro es un fenómeno complejo que se debe explicar bastante. Y la mente y el cerebro no es más que una conjugación de sistemas integradores, ¿sí?, que van a ser explicados por las bases biológicas y los procesos psíquicos, que de alguna manera una depende de la otra y que no tienen una desintegración como se creía antes, como la dualidad. Para esto necesitamos de conocer aspectos de la neurociencia moderna, los avances de la psicología y la integración entre estas ramas que significarían el desarrollo de las neurociencias cognitivas, que nos van a permitir producir conceptos más actualizados y más recientes. La pregunta es, ¿cómo funciona el cerebro? ¿Sí? El poder de la mente. Yo
con lo que tengo como experiencia puedo decir que el cerebro tiene cosas maravillosas, pero que en algún momento falta todavía conocer más de esto. Hay muchos estudios, muchos avances, probablemente no hay una organización para lo que nos corresponde a nosotros como países que carecemos de la adquisición de esta información. Probablemente estemos leyendo cosas que son tan básicas, ¿no? Pero es importante que lo analicemos. Por eso que nuestro cerebro como órgano es importante y lo importante es nuestra neurona. Uno de los fenómenos interesantes acá que podemos ver con Gall en el siglo XIX es que la mente tenía una base biológica y él se enfocaba sobre aspectos tecnológicos o de posiciones sobre regiones del cráneo, ¿sí? Se me fue el nombre ahorita, donde la frenología explicaba que los protuberancias, que las protuberancias de diversas regiones van a producir ciertas respuestas. Este personaje se acercó bastante. Él explicaba las funciones de las regiones, no así las funciones neuronales, ¿verdad? Y así podemos hablar sobre la medicina egipcia, donde Hipócrates decía que el cerebro era el corazón y que el corazón era más importante que el cerebro y que lo que el cerebro teníamos no era más que una extensión. Y entonces ahí no pasaba nada porque todo era gobernado por el corazón. Incluso en algunos datos interesantes históricos habla de que se extraía ese líquido por la nariz, en donde se consideraba que era un material sin mayor detalle, ¿verdad? Cuando habla René Descartes, y aquí por eso hay un libro interesante que se llama El error de Descartes, es porque él plantea el dualismo de la mente-cerebro. Él tiene unos conceptos interesantes que ahorita se me fue, creo que es pars cogitans y pars no sé qué, y se los voy a decir más adelante. Y explica cómo se dividen, es decir, podemos ver una mente en sí mismada en un cuerpo. Si ese cuerpo no tiene mente, ese cuerpo no es humano. Ahí lo van a leer ustedes. Tenemos a Paul Broca, que es uno de los investigadores de aquel tiempo, que pues que se dedicó al estudio del lenguaje. Por eso es que debemos el término de área de Broca, que con el tiempo ha ido cambiando esta concepción, porque esa mente necesita de un proceso comprobable, hablado, es decir, que pueda tener una forma de expresar. Entonces lo hace a través del lenguaje, ¿verdad? Y en la actualidad, pues la neurociencia moderna pues, nos indica que hay varias cosas que podemos hablar, desde la anatomía, biología, fisiología, farmacología y psicología. Por ejemplo, Golgi, Ramón y Cajal, Emilio Golgi junto con Ramón y Cajal hicieron tinción de neuronas y empezaron a hacer específicamente la doctrina neuronal, en donde vieron diferenciación de neuronas. De hecho, estos son ganadores de premio Nobel. En el caso de Harrison, la embriogénesis y la determinación de la migración neuronal a través del cono de crecimiento. En la fisiología de Galvani, que hizo esa experimentación con ranas, especialmente con las penas de la rana, que producía impulsos eléctricos. Pablo, por ejemplo, en el modelo de aprendizaje. En la farmacología, si ustedes ven ahí, por ejemplo, a Bernard en la transmisión química en la sinapsis. De hecho, Eric Kendall y Nel Carlson tienen ¿cómo se llama? Tienen varios premios sobre la comunicación y transmisión química de los neurotransmisores. Van a leerlo. Y el caso de la psicología con Carlos Darwin, que es la descripción de la conducta, ¿verdad? Entonces, es importante que tengamos algunos conceptos básicos. La misteriosa mariposa del alma, el batir de cuyas alas puede algún día, quién sabe, clarificar el secreto de la vida mental. Es una frase maravillosa, ustedes que lo está utilizando casi todo el mundo, que le emociona a las neurociencias, porque Ramón Cajal pareciera ser como que es el padre de la neurociencia moderna. Y entonces decimos que las misteriosas mariposas del alma, al mover sus alas, que algún día, el batir de cuyas alas puede algún día, o al alzarlas, esto algún día va a clarificar el secreto de la vida mental. Esto es impresionante porque todavía no lo sabemos a esta época.
Y las neurociencias actuales pues, nos permiten a nosotros ya definir métodos técnicas especializadas con el uso de neuroimágenes interesantes. Bueno, pero ¿qué dice la psicología con todo esto? Dice que es un estudio científico del comportamiento. Y el comportamiento, los estudios científicos del comportamiento nosotros no lo hacemos, nosotros no tenemos nada de investigación científica sobre comportamientos, deberíamos tener. ¿Sí? El conductismo, que es interesante porque Skinner, Pavlov, John Watson, John Dewey, toda esa gente hablaba de los estímulos respuesta, ¿verdad? Hay muchos experimentos de ellos interesantes, por ejemplo Chomsky y Fodor en el representación del conocimiento, los sistemas de procesamiento de información y lo más reciente y lo más bonito que es la psicología cognitiva de Alexander Luria, ahora que también hicimos algunos trabajos sobre eso. Y por eso es que si ustedes se dan cuenta, voy a decirles de manera muy neurótica todo lo que estoy hablando acá, lo que ustedes ya han estudiado y todo lo que los demás compañeros no han aprovechado, es lo que se han perdido, porque esto es una maravilla de conocimientos que les hace transformar el proceso mental. Como anuncio sencillo, solo quería decir, por ejemplo, que en el mundo se hacen actividades de neurociencia, ¿sí? Y la mayor parte lo hacen los estudiantes. No lo hacen los profesionales. Son aquellas semillas que van a hacer. Algún día soñaré que esto pueda pasar, ¿verdad? Algún día soñaré que esto se produzca y pues probablemente esté yo en una de estas ahorita para este año. Y siempre aprendiendo algo nuevo para ustedes. Entonces las neurociencias estudian todo el comportamiento humano, ¿verdad? Las neurociencias no son más que el conjunto de integración de ciencias que van a participar en la interpretación de la conducta, gracias a las diversas ramas, ¿okay? Desde la neurología, psicofisiología, neuropsicología, psicofarmacología, neurociencia cognitiva, etcétera, etcétera, que son estudiados por humanos y no humanos a través de ciertos métodos que pueden ser invasivos o no invasivos. Aquí en un día vamos a hablar sobre la bioética y los protocolos de investigación en sujetos. Y aquí les ponemos un ejemplo, ¿verdad? Mira la descarga eléctrica del pobre ratoncito recibe al tener un sonido. Hay una sensación, una relación del tálamo sensorial que hace una representación directa hacia la corteza somatosensorial, que ustedes conocen dónde está, y se va a través de los núcleos que están a nivel de la corteza, la subcorteza, por los ganglios basales, y como ustedes lo ven, hace una manifestación hacia la vida. ¿Sí? Antes de esto puede hacer también el estímulo auditivo que va a producir directamente una respuesta auditiva hacia los núcleos laterales, pero todos estos van a activar el sistema límbico y que también van a activar los sistemas hipotalámicos y que entonces va a tener los tres componentes interesantes que una vez hemos hablado, los componentes conductuales, vegetativos y endocrinos, por la narrativa. Para ir bajándole ya y entendiendo esto, la neurociencia cognitiva pues no es más que la combinación del método que permite entender los mecanismos neuronales de la conducta. Por favor, hablamos de neurociencia, pero nos pasamos a hablar de la neurociencia cognitiva, que no es más que un proceso que permite entender mecanismos neuronales de la conducta, es decir, lo más especializado que usted tiene. El principal objetivo de esto es que hace estudios de representación interna de los fenómenos mentales, ¿sí? Interviene en todos los aspectos que estimulan y desarrollan la conducta. Neuropsicología, neurociencia cognitiva permite entender mucho mejor esto. Entonces la convergencia entre la neurociencia cognitiva está básicamente en el estudio de las nuevas técnicas para estudiar nuestro cerebro y los modelos psicológicos cognitivos. Las nuevas técnicas de la neurociencia están desde las tomografías por emisión de positrones, las resonancias magnéticas funcionales, que son bonitos, las resonancias magnéticas que estudian todos los procesos de que también hicimos estudios con esto, que son los conectomas humanos, los estudios electrofisiológicos, los mapeos cerebrales, los electrodos implantados, como por ejemplo los de la cóclea, la estimulación magnética transcraneal, que es algo interesante, que es casi similar a lo que se puede hablar como lo que es los electroshock antiguos, ¿no? La neurociencia, por favor, es la integración de aquellas sensaciones de sentimiento y pensamiento bien interesantes. Es un programa actual que busca
que las áreas cerebrales se relacionan con los componentes de los modelos cognitivos específicos, como por ejemplo, ver evidencias convergentes entre lo que puede ser personas normales y anormales y, ¿cómo se llama?, adultos que se van en desarrollo, humanos y animales, conductuales y neuronales. Aquí les puse el dibujito famoso de esa controversia que tenemos con las sensaciones afectivas, con las sensaciones cerebrales, es decir, todo lo que es racional con lo irracional. Es un problema bastante interesante. Y para ir ya cerrando este asunto, pues tenemos que describir todo lo que es la mente y el cerebro, ¿sí? Mente y cerebro están relacionados. El sistema nervioso subyace a la conducta, ya lo hemos hablado. Los sistemas neuronales que sustentan la conducta están formados y sostenidos por los genes y el ambiente. Y en esta revista interesante se habla sobre las huellas digitales del yo. Cuando ustedes estén más adelante van a entender qué nos referimos con esto, ¿verdad? Entonces vamos a ver que las funciones psicológicas no se relacionan de modo simple con el sistema nervioso. Actividades concretas o concertadas de múltiples áreas neuronales, procesamientos distribuidos en una serie de eventos paralelos. Las actividades del sistema nervioso pueden describirse en referencia a distintos niveles de organización, neuroanatómico, mapas, redes locales, etc. Y el funcionamiento, las funciones psicológicas no se relacionan de modo simple. Las actividades concertadas de múltiples áreas, procesamientos distribuidos en serie, en paralelo, como se les decía anteriormente, y esa organización debe de ser específica, ¿no? Para ir introduciéndonos, y ya les queda a ustedes tarea de aquí en adelante de investigar todo esto, todos los estímulos van a producir en la conducta humana un fenómeno de pensamiento, de movimiento, de expresión y de respuesta emocional, ¿sí? Al mismo tiempo nos va a permitir pensar, imaginar, percibir, recordar, tener voluntad y dar respuestas a estos problemas, ¿no? Por ejemplo, cuando un sujeto es preso de una emoción violenta, actúa exaltadamente y a esto le damos respuesta, que la mayor parte es motora y glandular. Y por último, el avance sigue desarrollándose y eso no nos podemos quedar atrás. Y creo que este ha sido un problema bastante grande. Creo que el fenómeno de la conducta humana se está saliendo de las manos porque ahora estamos hablando de una inteligencia artificial y que si no empezamos a entender que este cerebro está formulado por miles de aspectos científicos claros, no vamos a llegar a nada. La matemática es importante para esto, la física es importante para esto, la psicología es importante para esto, pero si no lo logramos hacer integrar, no vamos a llegar a nada. Yo les voy a agradecer mucho la conferencia, espero haberme tardado los 45 minutos. Y por favor, en esta imagen lo último que quiero decirles es que se habla del Santo Grial, que no es más que el secreto de la mente. ¿Ya? Algún día vamos a platicar de eso y por favor ahí les voy a mandar un listado de las pseudociencias que han querido explicar el cerebro. Y las pseudociencias ya las tenemos que eliminar de nuestro concepto psicológico. La psicología se basa en cosas que no tienen fundamento y esto tiene mucho fundamento. Un saludo especial para cada uno de ustedes, espero que les vaya bien y estaré para servirles cuando así lo deseen con relación a nuestro conocimiento de neurociencias. Hasta luego.